Dios. Agradezco de antemano a mi Padre Celestial que me está dando esta oportunidad y asimismo a todos ustedes por estar aquí presentes. Vamos a ver el tema, la fe que obra. Santiago habla de una forma muy amplia, muy directa acerca de este tema y nos hace unas preguntas que nos permite reflexionar, nos permite analizar nuestra vida. Por ejemplo, Santiago dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Está aquí diciéndonos que si nosotros estamos diciendo con nuestra boca, tengo fe, yo manifiesto fe, pero no demuestro todas estas cosas con obras, como dice Santiago, ¿de qué aprovecha todo esto? Y Santiago pone varios ejemplos que pueden suceder en la vida. Pone el ejemplo de unos hermanos que vienen acá a la puerta de mi casa y yo veo la necesidad de ellos. Necesitan comer, necesitan vestir, pero yo en lugar de actuar les digo, Dios les bendiga, hermanos, que Dios les provea porque Él no se va a olvidar de sus hijos. Aparentemente son unas palabras muy importantes, muy bonitas, pero lo que ellos necesitan es comer, lo que ellos necesitan es vestir. Y por eso Santiago también dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Llega un momento determinado en que la fe y las obras van juntas. No se trata solamente de decir, tengo fe. No se trata solamente de buscar la salvación por medio de las obras. Ambas cosas van juntas. Y cuando hablamos de una fe que obra, no hay mejor ejemplo que el caso de Noé. La fe de él se manifestó en cada una de sus acciones. La fe de él se manifestó en construir, en predicar, en estar pendiente de avisar a las personas sobre lo que iba a venir más adelante, la destrucción. Pero Noé está en la lista de los héroes de la fe porque tuvo una fe que obra. Pero veamos unos datos muy interesantes acerca de Noé antes de que Dios le diera esta orden de construir el arca. La primera referencia que nosotros tenemos de Noé se encuentra en el libro de Génesis. Le invito a que abra. En el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 28. Habla aquí acerca de su familia y nos da un dato muy importante acerca de Noé. Dice así, Génesis 5, 28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. El padre de Noé se llamaba Lamec y cuando tuvo a su hijo le puso por nombre Noé. Noé, ¿qué significa? Significa consuelo, significa alivio, reposo, descanso. Al parecer, la actividad económica que tenía la familia de Noé era la agricultura. Otra versión habla de la siguiente manera. Mire lo que dice. Él nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. Lamec en este momento tenía 182 años. Ya no tenía la misma fuerza de su juventud para encargarse del trabajo de la tierra. Es por eso que un hijo para él fue esperanza, fue alivio para alivianar el trabajo que él hacía en el campo. Y de la manera en que ellos hablaban acerca de esta actividad, dice la penosa labor de cultivar la tierra. Eso me recuerda mucho cuando Adán y Eva salieron del huerto del Edén. Dios dijo al hombre, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor, dice, comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo.
Entonces la tradición en aquella temporada era que los hijos iban heredando el oficio de sus padres. Esto era muy común. Y Lamec, al mantener esa actividad económica, enseñó a su hijo sobre la agricultura, cómo preparar el suelo, los tiempos de siembra, el regadío, el cuidado, la cosecha, todas esas cosas. Y Noé aprendió desde niño la forma de trabajar la tierra para que en algún momento él apoye con su trabajo a su familia y en los postreros años él pueda proveer a su propia familia. En la mente del padre de Noé, Lamec, tenía, le veía a su hijo como un agricultor. Esa fue la visión que le dio desde niño. Él iba amoldándolo de acuerdo al ambiente en que él vivía, su forma de pensar, su forma de trabajar. Y Noé creció con ese pensamiento. Me enseñó mi padre la agricultura, soy un agricultor, va a ser eso mi sustento. Pero ese era el pensamiento que le había puesto su padre. Mas los planes de Dios eran diferentes para Noé. Eran más amplios, no se limitaban únicamente a la agricultura. A veces la sociedad, a veces nosotros mismos nos ponemos un techo, nos ponemos un tope. Estamos creciendo y de repente llegamos al límite que nosotros pensamos que ya no podemos subir más y decimos, hasta aquí llegué, ya no voy más allá. Pero con Dios, esos límites, esos techos son quitados y nos pone todavía un techo más alto para que nosotros tengamos la oportunidad de crecer todavía más. Si la sociedad, si tú mismo te condicionas y te pones un techo muy bajo, recuerda esto, que Dios tiene para nosotros algo más amplio y Dios requiere de nosotros todavía más. Vamos a la segunda referencia que se encuentra en el libro de Génesis acerca de Noé, capítulo 6, versículo 8. Dice la palabra de Dios, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hallar gracia. ¿Qué está diciendo? No, Dios miraba a Noé con buenos ojos. ¿Qué significa hallar gracia ante los ojos de Jehová? Pongamos un ejemplo, lo que sucedió con José, hijo de Jacob, cuando sus hermanos lo vendieron y fue llevado a Egipto como esclavo. Lo llevaron a una casa muy hermosa, muy grande de Potifar, y resulta que su amo Potifar, eh, eh, José tuvo gracia ante los ojos de Potifar. ¿Y por qué motivo tuvo gracia ante los ojos de Potifar? Hay algo muy interesante que dice en Génesis 39:4. Potifar, al ver a José, pudo ver la presencia de Dios. Y todo lo que José hacía era prosperado. Y eso le llamó bastante la atención. Y esto es quizás también lo que vio Dios en Noé. Vio la presencia suya en él, vio que estaba haciendo la voluntad y por ese motivo halló gracia ante sus ojos. Tenemos otro ejemplo, esto es en el Nuevo Testamento, cuando Esteban estaba presentando su defensa y menciona a David y dice que David halló gracia ante los ojos de Dios. Y él pidió construir el templo, aunque no lo construyó, pero lo importante de ese versículo es que David halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Y qué es lo que dice Dios de David? Mire lo que dice en Hechos 13:22. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Hallar gracia ante una persona, hallar gracia ante Dios, es obtener el favor de esa persona, es obtener el favor de Dios, porque mantiene una vida piadosa, porque mantiene una vida sometida a Dios.
Noé encontró gracia ante los ojos de Dios porque mantuvo una vida digna en una sociedad que era totalmente corrompida. Podemos decir es que sí se puede ser bueno, sí se puede tener una vida agradable a Dios, pero en la sociedad que vivió Noé no era fácil, no era fácil. Y quedándonos ahí mismo en el capítulo 6 del libro de Génesis, vamos a ver qué es lo que dice en el versículo 2. Mire, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. La sociedad en la que vivía Noé, la gente buena, los hijos de Dios, empezaron a tomar por mujeres a personas extranjeras que a la larga empezaron a corromper sus corazones. Les llevaron tras sus dioses, les llevaron tras sus costumbres y a la larga les alejaron de Dios. La sociedad en la que estaba viviendo Noé, la gente se estaba alejando de él, de Dios. ¿Sí? Era una sociedad que tenía pensamientos depravados. Si lee en el versículo 5 del capítulo 6, mire lo que dice. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, que ellos no veían mal que una persona robe, no veía mal que una persona mienta, que una persona estafe, no, para ellos era un estilo de vida normal. Por eso es lo que está diciendo, los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Y a una sociedad como esa era la que estaba enfrentando Noé. ¿Qué más era esa sociedad? Una sociedad a la cual Dios sintió pesar por ella. Capítulo 6, versículo 6. ¿Qué es lo que dice? Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Cuando dice que Dios se arrepintió, está diciéndonos, Dios tuvo pesar. Y mire lo que dice el versículo 7. Esa era una sociedad que merecía el castigo. 6:7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Mire, entonces, ya por último, Dios está diciendo, esta sociedad, lo único que debemos hacer es quitarla de aquí, quitarla. Y en medio de esa sociedad que le estamos describiendo, con un corazón que pensaba solamente en cosas malas, con gente que se estaba yendo tras otros dioses, había un hombre llamado Noé. Y miren la forma en que describe la Biblia en medio de esa sociedad corrompida a un hombre justo. Versículo 8 y versículo 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. No se trata que la vida de Noé, su vida piadosa, empezó en el momento en que Dios le llamó a hacer el arca. No, toda su vida Noé anduvo con Dios, vivió bajo el temor de Dios. ¿Sí? Entonces, vemos aquí a un hombre justo en medio de una sociedad mala. Pero yo creería que la vida de Noé antes de construir el arca ya era lo suficientemente buena. Pensaría eso. Ya era suficientemente bueno Noé como para salvar su alma. No necesitaba más, porque mantener una vida piadosa en ese tipo de sociedad corrompida no era tarea fácil. Y miren, solamente recordemos lo que sucedió con Lot, un hombre justo, como dice en Primera de Pedro. Mientras él estaba viviendo en Sodoma, una ciudad que fue destruida a causa de su pecado, él se encontraba
afligiendo su alma justa, viendo y oyendo las cosas de todas aquellas personas que estaban hablando y actuando mal. ¿Qué pasó con Lot? Su alma, dice, se estaba afligiendo. ¿Usted se ha encontrado alguna vez en un sitio en donde no encaja? En un sitio en donde dice, esta no es mi vida, yo no puedo tener comunión con esas personas. ¿Cómo se ha sentido? Y de igual forma, Lot se encontraba mal en esa ciudad, al igual que Noé. ¿Cómo se sentiría Noé estando mal, estando viviendo con todas esas personas que pensaban de una forma totalmente diferente? Yo pensaba y hubiera dicho, con lo que Noé hizo hasta ese momento, ya era suficiente para él. Pero Dios sabía que Noé podía entregar todavía más de sí. Lo que hablamos hace un momento, el techo que yo me pongo, el límite que yo me pongo y los límites que Dios pone para nosotros. Podemos pensar que nuestra vida ya es lo suficientemente buena en la actualidad. Puedo yo decir, ya llevo 30 años de cristiano, asisto a todas las reuniones de la iglesia, leo la Biblia y de pronto Dios me pone algo adicional para hacer en su obra. Y por confiar en mi justicia, por decir que yo soy bueno, simplemente no lo hago. ¿Se agradará Dios acaso de mi actitud? ¿Se agradará Dios de la decisión que yo tomé? A veces cuando nosotros necesitamos hermanos que participen en ciertas actividades de la iglesia, en ciertos ministerios, se los convoca de forma general y de repente se les dice, a ver hermanos, ¿quiénes quieren conformar el grupo de evangelismo? Y no alzamos la mano y no nos involucramos en esa actividad. Bueno, pero creo que es suficiente con reunirme, con estar aquí presente. Y de repente veo 2, 3 hermanos que pasan al frente o que alzan la mano, que dicen, cuente conmigo. No, ya con esos hermanos es suficiente. ¿Acaso se estará agradando Dios de nosotros? ¿Qué nos está diciendo? Nuestra fe tiene que obrar. Así que en el momento en que nosotros tengamos oportunidad para hacer algo dentro de la iglesia, no lo piense 2 veces, integre, que eso es muy importante. Yo creo que Dios, al darnos una actividad, al hacer un llamado por medio de algún hermano, quieren ustedes integrar en este ministerio, no está haciendo un llamado de forma general, está haciendo un llamado para ti, está haciendo un llamado para mí. Y por ese motivo, Noé forma parte de estos héroes de Hebreos capítulo 11. Y nos vamos a ir allá para ir viendo qué nos enseña esta parte de las escrituras. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Vamos al libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 7. Esto es lo que dice en este libro. Cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y que dice. Me llama mucho la atención cómo empieza el versículo 7 diciendo, por la fe. Está indicando que todas las cosas que Noé logró hacer no fue por su fuerza, no fue por su iniciativa, sino que fue por la fe que él tuvo. Y cada uno de los héroes que usted va a leer aquí siempre empieza con esa fuerza, empieza con esas palabras. Eso les impulsaba a ellos a hacer. Por la fe, dice, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. En el 4, en el 5 dice, por la fe no fue traspuesto
para no ver muerte. Por la fe Noé, cuando fue advertido. El 8, por la fe Abraham, siendo llamado. Cuando nos dice por la fe, está diciendo que hubo un motor, que hubo un impulso que les ayudó a salir adelante. Y ese impulso fue la fe. Cada uno de estos héroes de la fe tuvieron esa fuerza que les hizo salir de esos límites que nosotros nos ponemos. Si Noé pensaba, ya es suficiente con lo bueno que soy, ya es suficiente porque ya he hallado gracia ante los ojos de Dios, y no cumplía con lo adicional que le puso en su vida para que trabaje, yo creo que Dios no se hubiera complacido de él. Una fe que obra pone su confianza en Dios. Acuérdese de esto. Una fe que obra es porque pone su confianza en Dios. ¿Qué dice el versículo 7? Volvamos a leer. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Si leemos en el Génesis, vamos a ver que Dios empezó a informar a Noé su plan. Le estaba diciendo, voy a raer, voy a quitar todo lo que creé de aquí y voy a destruirlo. Y luego de eso le empezó a dar instrucciones acerca de cómo debía él hacer el arca, ¿sí? Pero ¿por qué tenía que hacer el arca? Vamos al libro de Génesis nuevamente, sin perder esta cita bíblica. Génesis en el capítulo 6, versículo 17, mire lo que enseña. Génesis 6, 17. Dice así, y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Es como si mañana viniera una persona y diga, de aquí a 40 días va a caer un meteorito y va a destruir la tierra. Y yo le digo, tantos años que ha estado la Tierra aquí, nunca ha caído un meteorito. Quizás eso también estaba pensando aquella gente. Ya para la época en que estábamos describiendo este versículo, ya eran 1600 años que habían transcurrido y no había un solo relato, no había un solo comentario o una idea de cómo era un diluvio que caiga agua torrencial por todo lado. Entonces las personas decían, no, esto no puede ser, no puede existir. Hemos vivido tantos años que todas estas cosas nunca las hemos visto. Pero ¿qué hizo Noé? ¿Qué hizo Noé? Capítulo 6, versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé no estuvo cuestionando, Noé no estuvo preguntando, no estuvo diciendo, ¿y cómo vas a hacer esto? ¿En verdad será de esta forma? Porque nosotros no hemos visto tal cosa. No, una fe que obra pone su confianza únicamente en Dios. Y nada más. Capítulo 6, versículo 19 de Génesis. Mire lo que dice. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Siendo yo, Noé le preguntara, pero Dios, ¿cómo vamos a traer los elefantes de allá de África? Pero Dios, ¿cómo vamos a traer los canguros de allá de Australia? ¿Cómo vamos a traer las alpacas de América? Noé pudo haber tenido muchas preguntas, pero ¿cómo va a suceder que va a venir toda especie de animal acá? ¿Cómo va a ser posible? Simplemente Noé hizo lo siguiente. Capítulo 6, versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Leamos el versículo 21. ¿Qué dice? Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti,
y para ellos. Y Noé pudo haber preguntado, ¿y cómo voy a hacer eso? La respuesta está en el versículo 22 nuevamente. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No estuvo preguntando, no estuvo discutiendo, no estuvo cuestionando. Y cuando nosotros tenemos que hacer algo, tenemos mucho pretexto. Tenemos muchos peros que nos están impidiendo realizarlo. Pero Noé simplemente no cuestionó nada de lo que Dios dijo. Podía tener cientos de preguntas. No buscó comprender las cosas que estaban solamente en la soberanía de Dios. En lugar de eso, lo que dice aquí, Noé así lo hizo conforme a lo que Dios pidió. Y ahí me voy al capítulo 11, versículo 1, cuando dice, la fe es la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Entonces Dios le dijo, vamos a mandar un diluvio. Noé creyó. Van a venir acá animales de toda especie. Noé creyó. Tienes que tomar alimento para todos ellos. Noé lo hizo así. Entonces, la fe que obra siempre pone su confianza en Dios. Otra, una fe que obra actúa por temor a Dios. ¿Dónde dice eso? Vuelva al libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 7. En la segunda parte dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Cómo dice? Con temor. Todas las personas tienen sus motivaciones. Quieren popularidad, quieren riqueza, quieren hasta preservar su vida por mucho tiempo. Esas son las motivaciones de las personas. Pero a veces esas motivaciones están dirigidas por vanagloria, por codicia y por muchas cosas malas. Están guiadas por eso. Pero el trabajo que hizo Noé estaba siendo motivado por el temor a Dios. Noé no es que estaba actuando por temor a no ahogarse, no. Las acciones de Noé fueron motivadas por el temor a Dios, entendiendo por temor que es la reverencia que nosotros le demostramos a Dios. Es inclinarnos ante su grandeza. Eso es reverencia. Y no se trata de miedo. No debemos tenerle miedo a Dios porque Él ha prometido que nos va a ayudar. ¿Cuándo debemos tener miedo? Cuando nuestra fe simplemente no obra. Escuche esto. Una fe que obra, que a veces puede sonar feo, condena al mundo. Una fe que obra condena al mundo. ¿Dónde dice eso? En el versículo 7 del capítulo 11. Mire cómo dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo. Noé advirtió a las personas de su tiempo sobre el juicio inminente que iba a llegar de parte de Dios. Todas las personas que obedecen a Dios por su fe obediente, condenan a todas aquellas personas que no obedecen a Dios. ¿Cuánto tiempo estuvo anunciando Noé? 120 años. Esa gente tuvo ese tiempo de oportunidad. Tenían que arrepentirse para que Dios no envíe ese diluvio. ¿Qué hubiese sucedido si las personas de aquel entonces hacían caso a las palabras de Noé y se arrepentían? Me viene a la mente lo sucedido en Nínive, una ciudad muy perversa. Y como dice ahí, que también la maldad de aquella ciudad subió ante Dios. Y tan solo con una predicación por parte de su profeta, Jonás, toda la gente creyó. Proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, todos se arrepintieron desde el mayor hasta el menor, desde el más humilde hasta el mismo rey de la ciudad. ¿Sí? Entonces,
¿Qué es lo que dice Jesús acerca de estas personas que se arrepintieron? Si me acompañan en Mateo capítulo 12, versículo 41, hablando de estas personas que se arrepintieron de Nínive, Mateo 12, versículo 41 dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Las oportunidades que tuvieron en el tiempo de Noé para arrepentirse eran más numerosas porque eran 120 años. No fue el mismo tiempo que tuvieron los de Nínive. Sin embargo, los del tiempo de Noé no aprovecharon la oportunidad para arrepentirse. Con la fe y obediencia de Noé, Dios demostró algo muy importante, que el hombre fue creado con la capacidad para obedecer, sea cual sea la condición externa que le esté pasando. En otras palabras más sencillas, si Noé pudo, las demás personas también van a poder. Si es que voy ante el tribunal de Dios y digo, es que fue demasiada carga para mí, no, pero me va a indicar a otras todavía más difíciles. Por eso, una fe que obra condena al mundo. No porque nosotros estemos juzgando, sino porque Dios mismo va a decir, Él pudo hacerlo. Y pensemos muy bien en estas palabras, hermanitos. Y por último, una fe que obra recibirá su recompensa. Hebreos 11:7, la última parte dice, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé fue hecho heredero de la justicia. Y dice en otra versión, y recibió la justicia que viene por la fe. En segunda de Pedro 2:5 dice que Noé fue pregonero de justicia. En este versículo nos dice heredero y en segunda de Pedro 2:5 pregonero de justicia. Noé, al pregonar la justicia por 120 años, primero tuvo que aceptarla en su vida, recibir el mensaje de Dios, creerlo. Y miren, algo muy interesante con esto. Salvó su vida, salvó la vida de su familia y lo más importante, ¿no creen, hermanitos? Estamos salvando a los que nos rodean y cumpliendo con Dios. Pues sí, hermanos, eso es lo que nosotros debemos hacer. Qué alegría tendría Noé cuando ya bajó todo ese diluvio y toda la gente fue muerta. Pero ya al salir del arca, él vio a toda su familia completa aquí. Debió haberse sentido muy contento por eso. ¿Qué podemos decir como conclusión, hermanitos? La única clase de fe que es aceptable ante los ojos de Dios es aquella que nos lleva a hacer lo que Dios manda. La fe tiene que expresarse, hermanitos, en obediencia. Si tenemos la oportunidad de escuchar el llamado de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Actuar. Si nos quedamos de brazos cruzados o simplemente confiamos en nuestra supuesta justicia y no queremos dar un valor más agregado a nosotros, no queremos romper ese límite que nosotros mismos nos hemos puesto, estamos perdidos, hermanitos. Noé a todo momento actuó, a todo momento hizo las cosas que Dios le pidió y por eso tiene su puesto muy bien merecido entre los héroes de la fe. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias, mis hermanos, por su atención. Muchas gracias a nuestro Dios
y a nuestro hermano Eli por este mensaje tan importante, tan interesante acerca de la vida de Noé. Tenemos que obrar. Y yo creo que en lo que Dios nos enseña, como le enseñó a Noé, pues vemos las pautas. Noé tuvo las pautas. Haz esto, haz aquello, haz lo otro. Y nosotros también. Y por la fe que tenemos y por lo que estamos haciendo, estamos agradando al Señor. La Biblia dice que el que no lo agrada es el que no cree en Él. Nosotros creemos en Él y creemos que es galardonador de aquellos que le buscamos. Vamos a orar para dar gracias a Dios. Padre, gracias por dar estudiando, Padre, acerca de todos estos personajes, Padre, que nos enseñan tanto, Señor, que nosotros podemos ser como ellos, que nosotros podemos ser, oh Padre Celestial, y hacer lo que ellos hicieron, Padre amado. Te rogamos que nos bendigas y nos bendigas obedientes a ti, oh Padre, y a actuar, oh Padre, con temor y a hacer tu voluntad. Bendícenos en Cristo, muchas gracias.